¿Y qué es la metodología? A ver, ¿quién me dice? Necesito aportes, a ver, de la metodología, que es el segundo elemento que vamos a trabajar. Sí, Caterina, adelante. Profe, la metodología es la manera en la cual vamos a conseguir o sea, lo que nosotros queremos, los pasos a seguir para conseguir, por lo menos en mi caso, el análisis del proceso de gestión de las cuentas por cobrar. Pero, profe, yo quería hacerle otra pregunta. ¿Sabe que esta semana en la plataforma la última actividad que es de ese proyecto final tenía supuestamente entrega para ayer en así ayer en la noche? Entonces, pero pues particularmente yo no la hice porque pues había obra que era la que normalmente entregamos semanal, que era la que había que entregar el jueves y nosotros pues la entregamos. Entonces se nos hizo raro que hubieran como dos actividades para la misma semana. Y pues adicional a eso, pues en esa plataforma allí dice que tenemos que hacer como un cronograma, un presupuesto, algo así. Pero entonces Bueno, nosotros queríamos preguntarle a usted si había que hacer eso o, perdón, o exactamente qué teníamos que hacer. a ver, me haces tantas preguntas y me dices tanto que en realidad no te entendí lo que me quieres decir. O sea, Espérate, profe, espérate, que en realidad, espérate. No me expliques. Dime, hazme la pregunta. ok, que, o sea, la pregunta es, o sea, ¿para cuándo queda esa entrega que estaba el día de ayer y qué es lo que en realidad hay que hacer? La del día de ayer es para el día de ayer, Pero no, profe, No, profe, pero es que habían dos actividades para la misma semana. pero no sí, profe, importa. y además No hay- decía entrega final y nosotros en ningún momento hablábamos de que teníamos que hacer en la entrega final. Ahí lo que dice pasa, presupuesto, profe, pero nosotros acuérdense, escúchenme. Ok, ya. A ver, escúchenme. Ahí dice entrega final, pero eso no es una entrega final. Una entrega final del proyecto no, porque todavía nosotros no hemos terminado el proyecto. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos el proyecto? ¿Por dónde va nuestro proyecto? ¿Quién me dice? estamos en la parte de los marcos, profe, Exactamente. y eso Entonces, fue lo que entregamos el día jueves. bueno, exactamente, perfecto, estamos bien. Ahora, ¿qué falta? Nos hace falta qué cosa? Nos hace falta la metodología y nos hace falta los resultados de la investigación. ¿Ok? La metodología y los resultados de la investigación, independientemente de lo que se diga allá. Allá dice entrega final, pero nosotros no vamos a trabajar a hacer un proyecto mocho. Claro, profe, Me por eso hago, es que a mí me pasó lo mismo que a Kate y nosotros no entregamos eso porque pues decía entrega final y decía un presupuesto y yo dije, no, pues el profesor no nos ha dicho nada, un presupuesto y un programa, esperemos a ver qué nos dice el sábado. exactamente, está bien, no hay problema, pero es que no complicarse la vida. Ya, no deben complicarse. Si uno no entiende una cosa, uno lo que hace es preguntar. Bien, hoy vamos a hablar de esas dos partes. Vamos a hablar de qué parte. Primero vamos a hablar de la metodología y después vamos a hablar de la administración del proyecto. La administración del proyecto, que es el punto 6 de la investigación, es lo que respecta a un presupuesto de investigación y un cronograma de actividades. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Me copiaron? Sí. Sí, profe, estamos escuchándole. Bien, entonces vamos por parte. ¿Ya? Lo que van a subir en la próxima semana, independientemente que haya link o no haya link para subir, yo lo coloco ahí, si no lo hay, yo creo que sí. Entonces es las dos partes que vamos a hablar hoy. Primero, la metodología. ¿Qué es? Vamos a empezar por ahí. ¿Alguna pregunta? Adelante. Si no hay, continuamos. Profe, y esa actividad, lo que nos va a explicar hoy, lo subiríamos en esa parte donde dice entrega final, ¿sí? Claro, muñeca, claro, Y me tranquilo, esa tranquilo. fecha, ¿sí? Sí, o sea, a ver, no se compliquen la vida. Vamos por partes. Primero aprendemos y después que hayamos aprendido, hacemos las actividades. Yo no puedo estar pensando en subir actividades si yo no sé lo que voy a subir.
Claro, profe, usted tiene toda la razón, sino que como la plataforma cerró esa actividad ayer, pues uno queda ahí como volando. No, sí, pero, a ver, entonces ustedes yo no les puedo exigir algo que hagan si no lo saben, ¿o no es así? Sí, señor. Bueno, bien, entonces voy a explicar la metodología. ¿Qué es la metodología? Empezamos. ¿Qué es la metodología? ¿A qué le llamamos metodología? A ver, díganme. Caterina había dicho tantas cosas que no le entendí, pero ahora sí, La dime, metodología es la manera mediante la cual hacemos algo. la manera mediante la cual hacemos algo. La Como metodología el es profe, qué pena. A ver, dime. Dale, Ángela. A la Ángela iba a hablar. no, que decía yo que es como un procedimiento, profe. Bueno, un Para mí, procedimiento. la metodología es el paso a paso para Bien, elaborar, en este caso, la investigación, el paso a paso de cómo hacerlo. muy bien. Procedimiento paso a paso, ¿verdad? Para obtener los resultados de la investigación, ¿cierto? Obtener los resultados de la investigación. En este caso, ¿cómo se obtienen los resultados de la investigación? Cuando yo pongo en marcha los objetivos específicos. Entonces, sí, eso, digamos que eh, la metodología, cuando hablamos de metodología, estamos hablando del método, el paso a paso, la técnica, el procedimiento, ¿verdad? Que yo utilizo para obtener los resultados de la investigación. Bien, de manera teórica, en teoría, eh, la metodología, teóricamente hablando, nos aporta en forma clara y concreta el método, la técnica, el procedimiento y los respectivos instrumentos que se utilizan para dar respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en los objetivos específicos de nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, la metodología está relacionado con el hacer. A ver, hago una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que hasta ahora llevamos en la investigación? A ver, Edwin, vamos a ver, a entrar en sintonía, Edwin. Cuéntame, ¿cuáles son esos elementos que hasta ahora llevamos en el proyecto? Llevamos el título, el Sí, muy objetivo bien, general, los muy objetivos bien, específicos, muy bien. el marco teórico, Los marcos, sí, ¿qué más? um, La introducción. sí, profe, es que estoy en mi equipo y no me acuerdo los otros. Bien, entonces se la valemos a Edwin. A ver, Omaira, ¿cuáles son los elementos que hasta ahora llevamos en el proyecto? Omaira, estás. Ana Julia, cuéntame, ¿cuáles son los elementos? A ver. Ana Julia, Carolina, Señor, cuéntame cuáles son los elementos que llevamos hasta ahora del proyecto. el título, el objetivo general, los objetivos específicos, la introducción, la problemática, la justificación, los marcos y vamos a ver lo de la metodología. Ah, bien. Ese es, en orden. Carolina, dámelos en orden, a ver. Uy, profe, espere porque no me los en orden. Eso deberían sabérselo. Momento, profe, momento. A ver, vayan todo el mundo va a su formato de anteproyecto. A ver, ¿cuáles son? Todo el mundo al formato de anteproyecto. Kelly Joana. Buenos días, profe. Profe, Bien. está el primero planteamiento del problema,
descripción del problema y formulación del problema. Segundo, justificación. Tercero, objetivos, es el objetivo general y objetivos específicos. Cuarto está el marco referencial, están los antecedentes, marco histórico, marco conceptual. Y ahí ya iniciamos con la metodología. Bien, bien, ok. Entonces, a ver, yo hago una pregunta. Le faltó que iba primero el título, ¿no? El título y la introducción van de primeras. Escúchenme una cosa. Gracias, Sonia. Escúchenme una cosa. A ver, ¿quién no ha trabajado con el formato de anteproyecto? Yo sé quiénes son, porque hay gente que no ha trabajado con el formato. A mí me van a decir, ¿eh? Bien. Bien, entonces voy a decir algo. Para la próxima entrega, quiero el trabajo con el formato de anteproyecto. El primer elemento que debe llegar en el cuerpo del trabajo es la introducción. La introducción no se enumera. El segundo elemento, pero es el punto 1, es el planteamiento del problema. El punto 2 de la investigación, ¿cuál es? Es la justificación. El punto 3 son los objetivos. El punto 4 son los marcos. Y el punto 5 es la metodología. ¿Ok? A ver, Osvaldo, ¿quedó claro? Adriana, Ángela. Sí, profe, claro que sí. Nosotros estamos trabajando con el formato. Quedó claro, profe. Brigitte. Señor, dígame. ¿Cuál fue la pregunta que hice? Que si estamos trabajando con el formato, el del anteproyecto. Sí, señor, el grupo está trabajando con ese formato. Ok. Kelly. Sí, señores. Sí, señor. Bien, bien. Sí, con el formato. Angie. Caterine. Sí, profe, nosotros estamos trabajando con ese formato. Bueno, bien, entonces, ok. Bien, listo. Entonces, la metodología. Vamos a hablar de la metodología. ¿Qué elementos tiene la metodología? Ya hemos hablado que la metodología es el paso a paso, es el procedimiento para yo obtener los resultados de la investigación y que está relacionado con el hacer o el cómo hacerlo. Entonces, la metodología tiene varios elementos. ¿Cuál es el primer elemento de la metodología? ¿Quién me dice? Según el formato. ¿Quién me dice? Dice, Según el formato. Según el formato, profe. Profe, hay tipo, método y enfoque de investigación. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el primero? Tipo de investigación. Entonces, voy a hablar del tipo de investigación. Entonces, la metodología, el tipo de investigación puede ser según el objeto de estudio o según la fuente de información y según la medición y el análisis de la información. Según el objeto de estudio, tenemos investigación pura e investigación aplicada. Según la fuente de información, tenemos investigación documental e investigación de campo. Si la investigación que estamos haciendo es de campo, tenemos experimental, tenemos experimento post facto, ¿verdad? Bien. Y tercero, según el nivel de medición, tenemos investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación
cuantitativa o investigación descriptiva o explicativa o inferencial o predictiva. ¿Ok? Según la extensión del estudio, puede ser una investigación censal, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, ese es el tipo de investigación. O sea, ¿qué tipo de investigación voy a utilizar yo? ¿Me hago entender? ¿Cuál es el segundo elemento? ¿Cuál es el segundo elemento? A ver. Procedimiento de investigación. Bien. El procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación, jóvenes, está dado en la forma, ¿verdad? Como yo, ¿qué procedimiento utilizo yo? ¿Verdad? ¿Qué procedimiento utilizo yo para lograr los objetivos? Entonces, eso de cómo, qué procedimiento utilizo está relacionado para el logro de los objetivos. ¿Cómo así? Les voy a mostrar un proyecto o mi proyecto de maestría, ¿verdad? Ah, sí, es muy pertinente puesto que este fue, yo elaboré mi proyecto de maestría relacionado con una unidad funcional administrativa para adopción de normas internacionales de información financiera. Entonces, le voy a mostrar lo que representa el procedimiento de la investigación. Cuando estamos hablando de procedimiento de la investigación, nos estamos haciendo referencia a la forma como yo metodológicamente, yo como investigador metodológicamente, ¿verdad? Como yo metodológicamente obtengo los resultados de la investigación. ¿Ok? Brigitte, ¿sí? Brigitcita. Sí, señor, es que el micrófono se demora. Ok, listo, vale. Bien. Entonces, les voy a mostrar el procedimiento que yo utilicé para la elaboración de mi proyecto de maestría, que es un ejemplo para ustedes precisamente porque es del área contable. ¿Ok? Entonces, permítanme, yo les coloco el procedimiento. Bueno, listo. Aquí está. Permítame mostrarles cuál es el procedimiento de la investigación. ¿Me están copiando ahí? ¿Me ven ahí? Sí. Sí, profe. Miren, ok. El procedimiento es este. Proceso metodológico de la investigación. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos qué cosa. ¿Sí se ve ahí?
Se ve muy pequeñito, profe. ¿Y ahora? Un Ahí. poquito mejor. Sí, señor. Variable. Entonces, fíjense una cosa. Esta investigación, ¿verdad? Esta investigación tiene 3 objetivos específicos. ¿Y yo qué hago? Divido, hago este cuadro con 3 objetivos. Aquí está. Primer objetivo. ¿Cierto? ¿Lo ven? Primer objetivo. Segundo objetivo. ¿Sí lo ven? ¿Aló? Y tercer objetivo. ¿Sí lo ven? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí. Sí, profe, estamos viendo. Entonces, esta investigación tiene 3 objetivos. ¿Ya? Tiene 3 objetivos. En el objetivo 1, entonces, la variable es la estructura administrativa de la Universidad Antonio Nariño. ¿Verdad? La sistematización, yo lo divido en 4 partes. Tipificación de la estructura, identificación, cuantificación y caracterización de los cambios. O sea, ¿cómo sistematizo yo ese objetivo? El objetivo es identificar los cambios estructurales que se producen en la Universidad Antonio Nariño al implementar normas internacionales de información financiera. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, el proceso metodológico. Dice, para ello se diseñará un formato de entrevista que permitirá recolectar la información, no sé qué bien. Y recolección de la información a través de un formato de entrevista y un cuestionario. Entonces, en el segundo objetivo, que es establecer los elementos administrativos, yo identifico la variable, sistematizo la variable y hago el procedimiento. Para ello se diseñará un formato tipo cuestionario y el instrumento es el cuestionario. En el tercer objetivo, igual. Ya la variable, la sistematización del objetivo específico número 3, cómo lo hago, ¿verdad? Y qué instrumentos utilizo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿eso lo hago yo a manera teórica o lo hago yo a través de qué? Por ejemplo, mire, aquí coloco yo, para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizaron 2 tipos diferentes de fuente, ¿tá? Y yo comienzo a explicar y a decir lo que yo utilicé y cómo logré cada objetivo. Eso es, pregunto, ¿cuál es la parte de lo que estoy hablando en la metodología? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿De qué parte de la metodología estoy hablando o estoy explicando? Karina, a ver. Karina Villada, dime. Profe, las técnicas e A instrumentos ver, para la Karina, recolección de cálmate. información. Karina, no Carolina. Karina, ¿dónde estás, Karina? No me diga que Karina dejó el computador ahí y se fue a hacer mercado. Háblame, Carolina. Ahora sí, Carolina, dime. Carolina Bolívar. Profe, que está haciendo referencia a las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. No, no estoy haciendo eso. Estoy hablando del segundo elemento de la metodología. ¿Cuál es? Ve al formato. ¿Cuál es el segundo? ¿El procedimiento de la investigación? De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. ¿Ya? De eso estoy hablando. Del procedimiento. ¿Cuál fue el procedimiento? Yo debo explicar. Y lo explico a través del cuadro.
¿verdad? Lo Y explico a tomando través los de... objetivos. ¿Cómo? Y ahí toma los objetivos que se usaron para la investigación. Exactamente. Ahí lo que estoy haciendo es explicar el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, estoy hablando del proceso metodológico que utilicé ¿para qué? Para lograr, obviamente, los objetivos. Lo muestro otra vez. Estoy hablando del proceso metodológico, el procedimiento. Aquí está. ¿Sí lo ven ahí? Sí, señor. Aquí. ¿Sí? Dice, para ello se diseñará un formato de entrevista que le permitirá, Bueno, explico todo. Para lograr ese objetivo, hice eso. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer elemento de la metodología? O sea que en el formato que estamos usando también lo debemos hacer así, un cuadro explicativo, o lo podemos hacer narrando todo. Yo ya les mostré este cuadro y ustedes háganlo con el cuadro, que me parece mucho más didáctico y es más entendible. Bueno, profe. Yo se los voy a dejar en la forma, ¿ok? Bueno. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Cuál es el tercer elemento? Población y muestra. Ok. Población y muestra. ¿Qué es la población? ¿A qué le llamamos población? ¿A quién va dirigido el proyecto? ¿A quién va dirigido el proyecto, no? Bien. Pero solo se aplica, depende del proyecto, ¿no? No aplica para todos los proyectos. Recuerda una cosa, que la población, tú tienes varias poblaciones. En este caso es la población objeto de estudio. En nuestro caso sería cada una de las empresas que elegimos para hacer el proyecto. A ver, un momentico ahí. Vamos a mirar, a ver qué es el universo, la población y la muestra. Le voy a colocar un video sencillo, muy didáctico, ¿ok? Para que entendamos más y mejor lo que es el universo, la población y la muestra de una investigación. ¿Ok? Sí, señor profe, gracias. Bien. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar qué es el universo, qué es la población, qué es la muestra y cómo delimitarla. Así que comenzamos. Un aspecto importante dentro de la metodología de la investigación, es decir, dentro de la sección donde vamos a especificar cómo vamos a realizar la investigación, cómo la vamos a llevar a cabo, cuál es el diseño de la investigación, cuáles son los enfoques que vamos a utilizar, cuáles son las técnicas de recolección de la información. Un aspecto sumamente importante es saber cuál es el universo, la población y la muestra de nuestros sujetos de estudio, de nuestro objeto de estudio. Es importante señalar que en muchas ocasiones muchos estudios no tienen una muestra. Es decir, hay ocasiones en que los estudios requieren hacerse como tipo censos. Por ejemplo, una empresa está realizando un estudio para ver la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa. Si esta empresa no tiene tantos trabajadores, o si en una escuela se quiere saber también la satisfacción laboral de sus docentes y no son tantos, lo recomendable es que se pueda hacer un censo, es decir, se tenga que aplicar los instrumentos de investigación a toda la población. Entonces, cuando hacemos una muestra, se hace con un fin totalmente, digamos, económico y en muchas ocasiones para hacerlo de forma inmediata. Es decir, rapidez y economía son los factores importantes para saber si nuestro trabajo va a llevar una muestra. Pero recuerden, también es muy importante de principio saber si nuestro trabajo va a llevar muestra, dependerá de nuestro alcance de la investigación y de nuestro planteamiento de problemas, nuestros objetivos y nuestra hipótesis. Así que, de entrada, hay veces que descartamos el hecho de hacer un trabajo con muestreo.
Entonces, bueno, vamos a continuar entonces, o vamos a iniciar lo que sería el caso del universo. Quiero señalar que en algunos autores señalan que el universo y la población básicamente es lo mismo. Otros autores marcan ciertas diferencias. Podemos decir que, digamos, antecede el universo a la población. El universo, como se los señalé aquí en la definición, es una totalidad de los individuos, animales, objetos que nos van a servir como objetos de investigación, precisamente. Entonces, el universo podría ser incluso un país, podría ser una empresa o podría ser una escuela. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer antes de nosotros determinar si vamos a utilizar una muestra es especificar nuestra unidad de análisis. ¿Qué va a ser nuestra unidad de análisis? ¿Va a ser una comunidad? ¿Va a ser una organización social? ¿Va a ser una empresa? ¿Va a ser una escuela? ¿Va a ser una población? Entonces, tenemos primero que definir nuestra unidad de análisis. Esto es sumamente importante. Hay estudios donde la población, pues, por ejemplo, en los estudios de derecho, donde tienen... Sure. Skip this ad, just like you skip that on buying Amazon stock and Google and Apple. Lucky for you, it's eToro. So whenever opportunity knocks, you... Tienen que hacer digamos, una ley o, digamos, promover una ley. Puede ser que la población afectada en este caso, o beneficiada, pues sea la población en general o un grupo en específico. Ya tendrían que delimitarlo. Puede ser también que hay gente que diga, bueno, es que mis estudios como tales van enfocados a un conjunto de revistas, de periódicos, es decir, no son personas, son objetos. También esas son unidades de análisis. Y ya hay veces que ya determinamos de antemano cuál es nuestra unidad de análisis. Cuando ya tenemos detectado, por ejemplo, si vamos a hacerlo de una empresa o si vamos a hacer de una escuela, etc. Entonces, eso sería importante. Ese es nuestro universo de estudio de manera generalizada. La población, si tú dices la población mexicana, es una unidad de análisis, sí. Toda la población mexicana es nuestro universo. De ahí lo vamos a ir determinando hasta nuestra población y ya está nuestra muestra. Un conjunto de empresas también es una unidad de análisis y ya lo vamos a ir determinando. En las universidades no nos piden que nosotros pongamos en nuestro proyecto cuál es nuestro universo. Nos piden propiamente la población y ya la muestra si la vamos a utilizar. Ahora, ¿qué sería la población de estudio? Aquí ya tenemos que ir determinando. Si tú dices, por ejemplo, mi población es jóvenes de México. Si ese es tu universo, imagínense cuántos jóvenes. Para empezar, tenemos que definir la categoría de joven, de qué edad, a qué edad se considera joven. Y entonces pues, estamos hablando de miles o de millones, más bien de millones de personas. Entonces, aquí tendríamos que empezar a delimitar en la población las características de esta población para irla precisamente delimitando. Pero estas características deben estar determinadas por una serie de categorías que nos van a permitir obtener información que nos va a llevar a los objetivos del estudio y a comprobar nuestra hipótesis. No debe ser de manera arbitraria, es decir, pues, los jóvenes de México, y bueno, son 40 millones, 50 millones, pero imagínense hacer un estudio donde tu población sea esa cantidad. Es importante ir delimitando y estableciendo categorías. Puede ser, a lo mejor, que tú digas, bueno, van a ser únicamente los profesionistas. Entonces ya se va delimitando. Entre ellos puede ser incluso recortar la edad todavía. Decir, bueno, de los 18 a los 22 años, por ejemplo, universitarios, o que vivan en tales estados de la República o en tales zonas, etcétera. O sea, ciertas cuestiones que te van a ir delimitando esta situación. Y de hecho eso lo trabajas mucho con su asesor, ir delimitando a la población de estudio. Y así tendríamos propiamente nuestra población. A lo mejor la población de estudio de millones se reduce con todas estas categorías a lo mejor a 10,000 gentes o a 20,000, que sigue siendo un número alto, pero de ahí viene precisamente lo que es la muestra. Ahora bien, si estamos trabajando en una empresa o digamos enfocados ya específicamente en un país, sino a una empresa o una organización, pues en esa organización o esa empresa, ¿a quiénes van a ser nuestra población de estudio? Van a ser los directivos, van a ser los trabajadores, algún departamento en especial. Esa es nuestra población. Específicamente sería la población.
de estudio. Trabajando en una escuela, por ejemplo, qué grados van a ser nuestra población de estudio, o si va a ser un solo salón, e incluso puede ser toda la escuela tomada como una población, y ahí sí sería sinónimo de universo. Ahora bien, pasemos a lo que sería la muestra. En el caso de la muestra, se puede definir como un subconjunto de esta población, que vamos a tomar para generalizar los resultados. Solo que hay que tener muchísimo cuidado aquí. De hecho, voy a dedicar un video específicamente a hablar de la muestra, porque tanto la muestra como los tipos de muestra que existen, o más bien tipos de muestreos, van a determinar la veracidad de la información que nosotros vamos a obtener. A veces lo dejamos pasar por alto y seleccionamos cualquier tipo de muestreo, seleccionamos a nuestros sujetos informantes a quienes le vamos a aplicar la información, y a veces generalizamos la información, o sea, pensamos que a partir de esa muestra, pues toda la población piensa de la misma forma, etcétera. Entonces hay que tener sumamente cuidado. Entonces la muestra la vamos a seleccionar de acuerdo a, sí, nuestros intereses, de acuerdo a nuestros objetivos, pero hay que saber qué tipo de muestra es lo más recomendable, cuánta población, por ejemplo, si estamos hablando de 10,000, ¿cuál será, de 10,000 de la población, cuál será una muestra representativa de ese 10,000? ¿Será válido el 1%, un 5%? Nuestras categorías deben estar claramente establecidas para evitar el que de repente precisamente nuestra información carezca de representatividad. ¿Serías capaz de leer un texto en tan solo un segundo? Vamos a comprobarlo con este rápido test. Que eso es importante hacerlo. Entonces, eso sería la muestra. Seleccionar una muestra es tomar de esa población una parte a quienes le vamos a aplicar nuestros instrumentos y que vamos a generalizar la información de toda la población a partir de los resultados obtenidos. Entonces, en un siguiente video me centraré específicamente a hablar de lo que es la muestra, los tipos de muestreo, y ustedes decidirán cuál les convendría más para el caso de su trabajo. Bueno, mis queridos educandos, espero que haya sido este video de mucha utilidad. Recuerden que seguiremos haciendo videos acerca de cómo elaborar un trabajo de investigación, un proyecto, pero es muy importante, además de todos los videos que tenemos en nuestro canal, ya tenemos una buena... Bueno, entonces, a ver, apreciados. Universo, población y muestra, ¿cierto? Generalmente trabajamos con población y con muestra. Bien, entonces ya llevamos 3. Tipo de investigación, procedimiento de investigación. Ahora, población y muestra. ¿Cuál es el próximo elemento? A ver, ¿qué nos dice nuestro formato? A ver, ¿qué me dice? Técnicas e instrumentos para recolección de información. Bueno, muy bien, perfecto. A ver, las técnicas de recolección de información, ¿verdad? ¿Qué son los instrumentos de recolección de información? ¿Y qué técnicas voy a utilizar? De pronto un ejemplo puede ser como lo que estaba nombrando en el video del muchacho. De pronto si se van a realizar encuestas, si se va a hacer algún sondeo, si se va a hacer... Bien. Creo que eso entra dentro de eso. Perfecto, sí. Los instrumentos, ¿verdad? O técnicas. Vamos a hablar primero de técnicas. Voy a mencionar al menos, voy a mencionar 5 técnicas, ¿verdad? Encuesta, entrevista, sondeo de opinión, observación y análisis de documentos. ¿Ok? ¿Cierto? Y análisis de documentos. Entonces, una entrevista, ¿quién me dice que es una entrevista? A ver, ¿a qué le llamamos entrevista? ¿Qué es una entrevista? Cuando vamos a mostrar nuestro perfil, puede ser personal o laboral ante una persona que va a contratarnos o quiere saber de nosotros. No, a ver, defíneme, Osvaldo, ¿qué es una entrevista?
Pues lo que yo le dije, profesor, dar a conocer nuestro perfil, sea personal o laboral. No, a ver, una entrevista, fíjate, Es una entre entrevista, dos o más personas. una entrevista es un diálogo establecido entre dos o más personas, muy bien. Eso es una entrevista, ¿cierto? Pero esa entrevista, ¿dónde se plasma? ¿Dónde se plasma esa entrevista? Que tiene como unas preguntas, profe, con respuestas afirmativas. Sí, pero sí, ok, pero ¿dónde se plasma? A ver, Puede ser verbal o escrita, ¿no? sí, pero ahora nosotros si vamos a utilizar entrevistas, ¿vamos a hacerla verbal o escrita? ¿Cuál es el Escrito. deber ser? Escrita, entonces es un texto, ¿ok? Obviamente, tú y yo tenemos una entrevista, pero eso es verbal. Pero la entrevista se transporta a un texto, ¿verdad? Donde debe quedar plasmado lo que se dijo, ¿ok? O sea, que haya una evidencia, como una evidencia. Obviamente, es un formato que tú haces, que tú tienes. Una encuesta, ahora, ¿qué es una encuesta? No me digan lo que se hace en la encuesta, díganme, defínanme lo que es una encuesta. Es lo que se usa para la recolección de datos. Es lo que se usa, es lo que se usa para la recolección de datos. Entonces, a ver, una encuesta, ¿verdad? Es un procedimiento, ¿verdad? Que es un procedimiento dentro de un diseño de una investigación detectiva, donde el investigador recopila datos. Eso es una encuesta. ¿Ok? Entonces, tanto la entrevista como la encuesta, por ejemplo, la entrevista como la encuesta, pregunto, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes, profe. Muy Porque bien. por lo menos en la entrevista la persona da como una opinión y se lleva como más al detalle la recolección del dato, pero en cambio en la encuesta uno simplemente coloca como las opciones, o sea, y es como algo más breve, pues para mí. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate, sí, hay diferencia. Entonces, ahora, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sería un sondeo de opinión? ¿A qué le llamamos sondeo de opinión? ¿A qué le llamamos sondeo de opinión? Un sondeo de opinión es algo más breve, más al punto. Algo como que, algo así. Es Porque algo usted más breve, utiliza. digamos, Escúcheme. como una estadística de recolección de datos. A ver, Como una encuesta. Un sondeo puede ser la manera o forma de pensar o de actuar de diferentes personas desde diferente punto de vista. Creo que es un sondeo. Profe, es como la medición que se hace de pronto de la encuesta, donde ya uno como que en ese sondeo ve qué estadísticas o qué resultados dio, un ejemplo, la encuesta o las opiniones de los demás. Bueno, fíjense, ¿qué sondeo de opinión proviene de primero la palabra sondeo? ¿Qué es sondea? Sondear, ¿a qué le llamamos sondear? Extraer, es extraer. Extraer. Sondear, ¿a qué le llamamos sondear? A ver. A extraer. Sondear viene como del sinónimo de extraer. Extraer. ¿Será? A ver, ¿por qué no nos vamos? ¿Qué es sondeo? ¿Cómo indagar, profe?
Puede ser indagar, ¿qué más? ¿Cómo dar una opinión? A ver, la palabra sondeo, el sondeo de opinión es una medición, medir la opinión de manera estadística de las encuestas. ¿Ya? El sondeo es una exploración, explorar, buscar, indagar. Eso es sondear. Entonces, un sondeo de opinión es medir a través de ese instrumento, así como la encuesta, como la entrevista, el sondeo de opinión, busca medir estadísticamente opinión de quién, de un sector de la población investigada. ¿Qué es la observación? ¿A qué le llamamos observación? ¿A qué le llamamos observación directa? La observación directa. A ver. Bueno, la observación directa también es un método, ¿da?, de recolección de datos que consiste básicamente ahí directamente en el objeto de estudio. Por ejemplo, cuando nosotros vamos allá a la población que vamos a la empresa y miramos y preguntamos y tomamos nota, eso es observación directa. ¿Ok? Bien. Y análisis de documentos. ¿Qué llamamos análisis de documentos? Por ejemplo, hay un instrumento, también ese es otro instrumento de recolección de información, por ejemplo, donde nosotros metemos como una especie de RAE. ¿Sabemos qué es un RAE? ¿Sabemos qué es un RAE? Yo no. Bueno, un RAE, le llamamos RAE a un instrumento utilizado para hacer un rastreo, ¿verdad? Un rastreo de qué, de literatura. Un rastreo de literatura. ¿Sí? No es la Real Lengua Española, no. Un RAE es un instrumento de trabajo donde hacemos el rastreo documental, de fuentes documentales. Resumen analítico de educación, eso es RAE. Resumen analítico de educación. ¿Qué hacemos con el RAE? Un resumen, por ejemplo, de una bibliografía. Por ejemplo, yo cojo un libro y ahí hablo del autor, del año, el tema, hago un resumen y una conclusión. Entonces, un RAE es una compilación de una compilación bibliográfica de diferentes autores. ¿Me hago entender? Eso es un RAE. Y ese RAE lo utilizo como análisis documental. Entonces, aquí ya encontramos al menos 5 elementos para recolectar información: la encuesta, la entrevista, sondeo de opinión, observación directa
y el análisis documental o RAE. ¿Ok? También están los cuestionarios de preguntas. Los cuestionarios de preguntas tienen preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Ok? 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 ¿O no? ¿Ok? Sí, señor profe. Sí, Acá señor. estamos. Bien. Bien, entonces encontramos que la metodología nos está hablando de el tipo de investigación que vamos a utilizar. El segundo elemento, ¿cuál es? A ver, el formato. No se le olvide el formato. Tipo de investigación. A ver, ayúdenme. Que me siento como Dora la exploradora. Tipo de investigación, procedimiento de investigación. Muy bien. ¿Qué más? Población Y y muestra. técnicas e instrumentos. Población y muestra. Y ahora, Técnicas e instrumentos. bueno, bien. Fíjense. ¿Qué nos La hace recolección falta? de información. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? Administración del proyecto. Bien, listo, ok. Vamos y terminamos con la metodología. ¿Cuántos elementos tiene la metodología? ¿Cuántos elementos tiene la metodología? Cuatro elementos. Miren, jóvenes, un proyecto con estos 4 elementos queda bien chévere. Además de chévere, queda muy bien documentado, porque ustedes van a decir si utilizaron entrevistas, si encuestas, si hicieron una investigación documental. Van a decir el tipo de investigación, el método que utilizaron, el enfoque que le dieron a la investigación. Esa es la metodología. ¿Ok? Sí, señor profe. Sí, señor profe, estamos escuchando, claro. Que queda muy completo con los 4 métodos. La parte número 6. Recuerden una cosa, jóvenes. Las fuentes de investigación. Hay fuentes directas y fuentes indirectas. Perdón, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las entrevistas, cuestionarios, observación directa, las que mencionamos. Y la fuente secundaria son los textos, libros, artículos que utilizamos, que deben ser descritos en las páginas de internet también. Son fuentes secundarias que deben ser descritas dentro de la metodología de la investigación. ¿Ok? 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 ¿O no? ¿Ok? Sí, profe. Ok. Ok. Bien. Sí, ok. Vamos a hablar de la administración del proyecto. Un proyecto, como todo proyecto de investigación o proyecto de ejecución, debe tener una parte administrativa. Y esta parte administrativa generalmente nos va a mostrar el costo del proyecto, va a mostrar el costo a través de un presupuesto y nos va a mostrar las actividades de un proyecto. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el método que nosotros utilizaríamos? Hay muchos, pero vamos a mostrarles uno al menos para que tengamos una idea que nos puede ayudar a colocar, a saber acerca de la administración del proyecto. Bien, entonces la primera parte de esa administración
Por ejemplo, la primera parte, por ejemplo, la administración del proyecto. La pregunta es, ¿qué actividades vamos a desarrollar a través de, del desarrollo de nuestro proyecto? ¿Qué actividades utilizamos? Eso implica la administración del proyecto. Por ejemplo, la segunda parte, el presupuesto del proyecto. Aquí implica colocar todos los costos que tuvimos dentro de nuestro proyecto. Y la tercera parte es el espacio donde nosotros pudimos al menos, por ejemplo, en el presupuesto, les voy a mostrar aquí cómo podríamos nosotros elaborar un presupuesto del proyecto. Un presupuesto del proyecto. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Presupuesto. Digamos que aquí tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 1, lo que hicimos, el periodo. En la fase 2, el diseño. En la fase 3, construcción. En la fase 3, puesta en marcha. Entonces estamos viendo de que el presupuesto implica cuánto nos gastamos. Por ejemplo, ¿cuánto nos gastamos nosotros? ¿Cuánto nos gastamos en papelería? ¿Cuánto nos gastamos en el presupuesto? ¿Cuánto nos gastamos en asesoría? ¿Cuánto nos gastamos en tinta? Si compramos computador, etcétera. Entonces, el presupuesto es ese elemento, todos sabemos lo que, como contadores que somos, lo que implica un presupuesto. Entonces, en el presupuesto vamos a colocar todos los costos, o sea, los elementos del proyecto, de nuestro proyecto de grado y el costo. Entonces, el costo unitario y el costo total en el presupuesto. En el cronograma de actividades vamos a diseñar un tipo de cronograma de actividades con tiempo incluido. Con tiempo incluido. Esto implica que le vamos a mostrar, por ejemplo, le vamos a mostrar ¿a quién? Vamos a plasmar en nuestro proyecto las diferentes actividades que nos llevamos a cabo a través de nuestro proyecto. Si se están dando cuenta, por ejemplo, miramos actividades y tiempo incluido. ¿Cuánto tiempo duramos? Actividad 1, por ejemplo, realización de experimentos. Actividad 2, recolección de datos. Actividad 3, análisis e interpretación de los datos. Actividad 4, conclusión y recomendaciones. Actividad 5, elaboración de informe. Actividad 6, presentación. Y en un tiempo determinado. Ok, esto debemos diseñarlo. Hay de diferentes formas. Esta es una forma, ¿verdad? Esto también es otra forma. Esta es otra forma. Esta es otra forma.
Esta es otra forma. Igual, ¿verdad? Igual, aquí por ejemplo lo vemos fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. Bueno, bien, esto nos va a ayudar a administrar más y mejor un proyecto de investigación. Por ejemplo, esta, total de que debe llevarlo, las tareas a realizar, la duración y a través del tiempo. Ok, al menos esos dos elementos, el cronograma de actividades y el presupuesto, nos va a ayudar a tener una idea mucho más amplia de lo que es la administración del proyecto. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes, etcétera. No, señor profe, ha sido muy claro. Está clarito, ¿verdad? Bien, les voy a mostrar de la universidad, les voy a mostrar una encuesta que la voy a realizar aquí, una encuesta online, ¿cierto? Se la voy a mostrar para que la tengamos en cuenta a la hora de elaborar una encuesta. Yo creo que todos lo conocemos, no está de más mostrarla. Por ejemplo, mire, aquí está el link, ¿sí lo ven? ¿Sí? Le doy al link. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, profe, sí lo estamos viendo. Bueno, muy bien. Estas encuestas las podemos hacer. Nombre de la empresa. En este caso, yo soy aquí Semillero de Investigación. ¿Cómo es que? ¿De qué grupo es? Icotán. Icotán. Listo. Está muy de moda ahora porque como la gente no sale, ¿verdad? Los mandan a tu correo y tú lo haces. Nombre de contacto. Germán Andrés Alarcón Leudo. Cargo: coordinador del Semillero de Investigación. Ok. Correo electrónico: germán.alarcón@, uniminuto.edu.com. Número de celular: ok. Nombre del estudiante: cédula. Bien, entonces este es un tipo de encuesta que está muy de moda hoy en día. Programa Contaduría Pública. Listo. Y fíjense lo que sale, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta?
Bien, eso era para mostrarle el tipo de encuestas que se están utilizando ahora, puesto que como la pandemia está muy, o sea, no salimos, no podemos estar saliendo por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Nos toca trabajar todo virtual. Sí, exactamente. Aprender a defendernos con las aplicaciones y Sí, lo que señor. nos brinde el sistema. Sí, claro, este es un sistema muy efectivo, bueno, que te ayuda, porque la gente, obviamente, tienes que mandarle el link o la URL para que ingrese. Entonces, eso nos puede ayudar. Señor, para encuestas también hay uno muy bueno que se llama Monkey Survers, que es de un sí, icono, claro. que parece un monito con un icono verde. Es bueno, es buena para encuestas. Bien, entonces fíjense hay varios programas para encuestas, profe. Hay varios programas Dime, Johnny. Que hay varios programas que están diseñados para las encuestas, profe. De hecho, claro. Hay uno que se llama Slow Tour, y ese programa también sirve para hacer muestreos y para hacer todo ese tipo de... Sí, señor, así es, son muy buenas. La verdad es que si ya esto está diseñado, eso no le pone lío a uno, porque eso está listo ya. Bien, entonces, aquí tenemos que nuestra investigación va a estar muy bien enfocada, ¿verdad? Muy bien enfocada, muy bien estructurada, de acuerdo al empuje, a las ganas que tengamos nosotros de realizar nuestro proyecto. Bien, en el orden de idea de lo que estamos hablando, quiero hablar, por ejemplo, de la extensión del proyecto. De la extensión del proyecto. ¿Cómo así? Por ejemplo, pregunto, ¿alguno de ustedes alguien sabe cómo hacer la introducción del proyecto? Dígame. Pues, ¿Alguien profe, sabe cómo? la introducción del proyecto hay que realizarla una vez se haya culminado todo, porque es como un abrebocas de todo el trabajo que se realizó. Esa es una recomendación que no está de más, está bien, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo ir construyendo mi introducción, pero sí es importante que cuando yo generalmente la voy construyendo, y le doy un toque bien maquillado, bien chévere a mi introducción para que quede como dice Brigitte, abre boca. Bien. Generalmente yo le doy entre una página, de 1 a 2 páginas. Nunca doy ahora 1 a 2 páginas en la introducción. No es la introducción del trabajo, no es la introducción del tema, como tiene mucha gente que hace una introducción del tema. No. Una cosa es la introducción del tema y otra cosa es la introducción de todo el proyecto, de toda la investigación. Aquí se está pidiendo la introducción del proyecto, no del tema. O sea, una introducción general. Introducción general. Sí, general del proyecto. No sé si ya yo les coloqué un título, les coloqué ¿cómo se llama? Un documento acerca de la introducción. ¿En el qué? En la plataforma, sino para subirla, para colocársela. Por ejemplo, ¿cómo hacemos la introducción?
Segundo elemento o punto 1 es el problema. Generalmente el problema lo podemos hacer entre 2 páginas para que lo hagamos bien. Ahora, estaba notando una cosa, que hay estudiantes que en la formulación del problema, pregunto, a ver, ¿quién sabe qué es la formulación del problema? ¿A qué le llamamos nosotros formulación del problema? A ver, ¿a qué le llamamos formulación del problema? ¿Quién me dice? A ver. Bueno, la formulación del problema es una pregunta, jóvenes. Por ejemplo, y he visto que hay estudiantes en la formulación del problema me han escrito una cantidad de cosas. O sea, la formulación del problema es solamente una pregunta y más nada. No es otra cosa. La sistematización del problema, dije yo, ¿qué era la sistematización del problema? Yo dije que la sistematización del problema son los objetivos específicos convertidos en preguntas. Y hay gente que me escribió media página. Yo dije, pero ¿y entonces que no me han entendido bien? La descripción del problema se lleva más o menos como unos 3 o 4 párrafos. 3 o 4 párrafos. La identificación del problema, como dice el formato, es categóricamente decir lo que es el problema sin... Entonces yo no sé por qué me ponen una cantidad de cosas que yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, Aquí acá estamos estamos. Sí, profe, le escuchamos. Entonces estoy hablando para que me corrijan lo que me están haciendo. Ya. Y por ejemplo, es que yo no sé, o sea, me da la impresión que están haciendo, que están haciendo como les parece. Haciendo como les parece. Otra cosita. Usted nos ha dado indicaciones de correcciones que debemos hacerle y así mismo yo creo que todos los grupos las hemos ido haciendo. Inicialmente montado el planteamiento del problema. Nosotros también lo corregimos, damos una frase. Sí, pero es que hay unos estudiantes que no. Hay unos estudiantes de manera general, pero hay estudiantes que no lo están haciendo así. ¿Ya? Y a mí no me gusta particularizarlo para no traerlos acá, pero hay estudiantes que lo están haciendo de manera incorrecta. La otra, la norma APA no quiere que les muestre un trabajo. ¿Sí quieren que les muestre un trabajo? Vamos a mostrárselo. Le vamos a mostrar un trabajo que no Sí, voy a profe, mostrar. claro que sí. Gracias. Miren, joven. Ok. Bueno, y muestro los nombres, no hay problema. Por ejemplo, miren. Aquí está. Aquí, por ejemplo, miren. Planteamiento del problema, mira. Yo no sé si lo estamos viendo ahí, planteamiento del problema. Mira la descripción del problema. ¿Cómo se describe el problema? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuáles son las 4 preguntas? Digo que una pregunta. No, la descripción del problema se responde con 4 preguntas.
La identificación del problema se dice de manera categórica. Es esto, esto y esto, el problema. La formulación del problema sí es una pregunta. Y la sistematización del problema es, ¿qué es? Son los objetivos específicos convertidos en preguntas. Ahí está. Esto no tiene la norma APA. ¿Ok? Esto no tiene la norma APA. Sí, profe, la descripción del problema lleva 4 puntos. Exactamente. ¿Cuáles son? Dime cuáles son esos cuatro preguntas. Dice, ¿cuál es o en qué consiste el problema que ha sido identificado? Bien. Exactamente, escúchame. Consecuencias de ese problema, que ese problema ha generado. ¿Qué se ha hecho para solucionar el problema? Muy y bien. finalmente, ¿qué podría ocurrir si no se busca una solución al problema? Bien, si el dueño de este trabajo que está aquí lo está viendo, que se ponga pila con eso. Porque esta descripción del problema, primero, no se coloca aquí. Y segundo, se tiene que aplicar la norma APA. Y tiene que responder 4 preguntas. La identificación del problema. ¿Cómo dice la identificación del problema, por favor? Espera, profe. Identificación del problema. Pues solamente es un punto. Exactamente, pero ¿qué dice? ¿Cómo se hace? Decir de manera categórica. De manera categórica. El problema es este. Listo. La sistematización del problema. ¿Vale? Con los objetivos específicos convertidos en preguntas. Mira todo lo que me colocan aquí. Profe, le escucho un eco. ¿Ah? Es porque tienen los micrófonos abiertos. Osvaldo, cierren los micrófonos, cierren. Osvaldo, cierra el micrófono, retorno. Bueno, se dan cuenta ahora que se escucha menos, no se escucha el eco, es por eso. Bien. Entonces, a ver, ¿sí se dan cuenta? Bien, la justificación, bueno. Objetivo, está bien. Pregunto, ¿con 2 objetivos yo alcanzo el objetivo específico? No. Conocer algunas leyes, por ejemplo, conocer algunas leyes que dispone la auditoría forense. Analizar la historia del fraude en la auditoría forense en Colombia. Si yo quiero analizar el impacto positivo, cierto, porque también podría analizar el impacto negativo, pero en este caso, analizar el impacto positivo de la auditoría forense en las organizaciones ¿cuáles? Para enriquecer nuestro conocimiento como estudiantes. ¿Cómo así? Ese es un objetivo para mí, no es un objetivo para un proyecto. Profe, ese proyecto que usted está leyendo, ¿de quién es? Es de uno de ustedes. El mío. Ah. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que... Profe, ese es el mío, pero nosotros seguimos el formato. De pronto no hemos redactado bien los objetivos, pero... Yo no sé, pero esto es lo que me enviaron. Nosotros nos guiamos por el formato. Es que tiene el formato, lo que es que no tiene ni la norma y los objetivos están mal planteados. ¿Me hago entender? A mí no me gusta tomar sí, así. señor. Profe, ¿y entonces cómo quedaría el objetivo? Bueno, no, espérate. Yo estoy aquí leyendo y anotando y haciendo la corrección. Bueno, escúchame.
Ahora, yo no entiendo por qué me lo envían al correo. Y eso me lo enviaron ayer. De nuevo, que su papá llegó ayer. Corrección. Bueno, yo te voy a enviar, te voy a devolver el correo. Te lo voy a devolver con todas las observaciones. Sí, profe, hágame el favor y yo corrijo el trabajo ahorita el fin de semana y se lo Listo, yo te lo envío. Sí, gracias, profe, te agradezco mucho. Ok. Bien, entonces el próximo trabajo debe tener todas las correcciones. Debe tener introducción, bueno, parte de la introducción. Debe tener problema, justificación, objetivo, marcos. Hombre, por favor, ¿cómo me van a dar un marco de media hoja? ¿Eso qué es, hombre? Un marco de media hoja, eso no tiene presentación. ¿Cuántos marcos tiene el formato? A ver, ¿quién me dice? Son como 5, si no estoy mal, pero pues 3 para todos los casos. Exactamente, pero no me van a dar media hojita. Eso es muy pobre. Media hoja. Desgasta como 2 hojas. Exactamente. Oye, pero ¿cómo vamos a hacer un trabajo de investigación con un marco teórico de media hoja? ¿Eso qué es? Eso está muy pobre. Ahora, recuerden, nosotros somos contadores. Somos unos profesionales. Tenemos que meterle el hombro a la ficha. O sea, hacerlo fuerte, robusto. No un marco teórico de media hojita. Por favor. Por favor. A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver. Pues, profesor Merced tiene toda la razón, pero pues yo creo que no debemos generalizar porque algunos grupos sí hemos tomado todas las recomendaciones. Por eso digo, sí, Ángela, yo no puedo hablar de manera particular, yo hablo de manera general, para todos. Me hago entender y hago las correcciones de manera particular. O sea, por este medio yo debo hacerlo como de manera general, pero si nadie tiene ese tipo de